Saludos cordiales, doctora. Somos del grupo 5. En esta presentación hablaremos sobre el tema Ecuador frente a Colombia, un análisis comparativo del desarrollo económico durante el periodo 2020 al 2024. El objetivo de esta investigación es comparar la evolución económica de ambos países mediante indicadores como el Producto Interno Bruto, el Índice de Desarrollo Humano y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos y el nivel de empleo. Además, analizaremos cómo las políticas económicas han influido en estos resultados. Elegimos a Colombia porque es uno de los principales socios comerciales del Ecuador y comparte una frontera con nuestro país. Además, después de la pandemia de COVID-19, ambos enfrentaron desafíos similares como la recuperación económica, el desempleo y la necesidad de fortalecer las políticas sociales. Sin embargo, cada uno adoptó estrategias diferentes para impulsar su desarrollo, lo que hace interesante esta comparación. Nuestro marco teórico se basa en dos enfoques del desarrollo. El primero es el neoliberalismo, una corriente económica que promueve el libre mercado, una menor intervención del Estado y una mayor participación del sector privado. Su objetivo es impulsar el crecimiento económico mediante la competencia, inversión privada y la apertura comercial. El segundo enfoque es el buen vivir, incorporado en la Constitución del Ecuador de 2008. Esta propuesta considera que el desarrollo no debe medirse únicamente por el crecimiento económico, sino también por el bienestar de la población, la igualdad social, el acceso a la educación y la salud, la participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente. Finalmente, con base en estas dos teorías, compararemos el desempeño económico de Ecuador y Colombia entre los años 2020 y 2024, identificando sus similitudes, diferencias y los resultados obtenidos a través de sus principales indicadores económicos. Indicadores económicos de Ecuador y Colombia, periodo 2020-2024. A continuación voy a explicar indicadores económicos de Ecuador, periodo 2020-2024. En la tabla aquí nos presenta los principales indicadores económicos de Ecuador del periodo 2020 a 2024, los cuales nos permiten conocer la situación económica y social del país. Tenemos primero el PIB, muestra una fuerte caída del 7.8% en el 2020. Esto es por la pandemia. En los años siguientes, la economía se recuperó con crecimientos de 4.2%, de 2.9% y de 2.3%, pero en el año 2024 volvió a contraerse con un 2%, esto reflejando una desaceleración económica. El PIB per cápita aumentó de $5.600 en el 2020 a $6.450 en el 2022, pero luego disminuyó hasta $6.150 en el año 2024, lo que indica una reducción del ingreso promedio por persona. El índice de desarrollo humano mejora del 0,759 al 0,770, lo que muestra avances en aspectos como salud, educación y calidad de vida. En cuanto al desempleo, pasó del 13.3% en el 2020 a 7.9% en el 2022, pero volvió a subir a 9.8% en el 2024, evidenciando dificultades para generar empleo. La inflación fue negativa en el 2020, alcanzó su punto más alto en el 2022 con un 3.74% y luego disminuyó hasta el 0,53% en el 2024, mostrando una mayor estabilidad en los precios. Por otro lado, tenemos el coeficiente de Gini, refleja que la desigualdad disminuyó hasta el 2022, pero volvió a aumentar ligeramente en los últimos años. De igual manera, la pobreza bajó de 32,4% a 28,5%, aunque en el año 2024 volvió a ubicarse alrededor del 32%. Y como conclusión, Ecuador logró recuperarse después de la pandemia, pero en el año 2024 enfrenta nuevos desafíos como la caída del crecimiento económico, el aumento del desempleo, la pobreza, aunque el desarrollo humano continúa mostrando su evolución positiva.
Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre la situación económica de Colombia en el periodo 2020 al 2024. Podemos ver que en el caso de Colombia la economía también sufrió una fuerte caída en el 2020. Sin embargo, presentó una recuperación más rápida que Ecuador. El PIB creció significativamente en el 2021 y continuó aumentando, aunque con un ritmo menor a los años siguientes. El PIB per cápita mostró un incremento constante durante todo el periodo, alcanzando cerca de $7.900 en el 2024. El índice de desarrollo humano también mejoró de forma gradual, manteniendo a Colombia dentro del grupo de países con desarrollo humano alto. El desempleo disminuyó progresivamente desde el 15.09% en el 2020 hasta cerca del 9.6% en el 2024. Aunque la información laboral continúa siendo un problema, en cuanto a la inflación en Colombia registró un nivel mucho más alto que Ecuador, alcanzando su punto máximo en el 2022, antes de empezar a disminuir. Finalmente, aunque la pobreza y el coeficiente de Gini mejorando con respecto al 2020, Colombia continúa siendo uno de los países con mayor desigualdad de ingresos en América Latina. Buenas tardes, mi nombre es Joana Pujota. Para finalizar la presentación de nuestro grupo, analizaré la comparación económica entre Ecuador y Colombia durante el periodo 2020 y 2024 y su relación directa con el marco teórico planteado. Al evaluar el Producto Interno Bruto, vemos que la pandemia en 2020 golpeó a ambos países con caídas severas cercanas al -7%. Sin embargo, la velocidad de recuperación fue muy distinta, ya que Colombia mostró una rápida resiliencia con un rebote espectacular del 10.8% en el 2021. Por el contrario, Ecuador tuvo un regreso más lento y moderado y para cierre del 2024 se proyecta un escenario crítico de contracción del -2.2% debido a factores internos como la crisis energética e inseguridad. Comparativa de indicadores. Esta diferencia en el crecimiento alteró los ingresos por habitante en el año 2020, ya que Ecuador superó a Colombia con el per cápita de $5.600 a $5.363. En el año 2024 la tendencia se revirtió drásticamente, ya que Colombia escaló los $7.900, mientras que Ecuador retrocedió a los $6.150, evidenciando que nuestra producción no crece al ritmo poblacional. Respecto a la inflación, la dolarización ha protegido el poder adquisitivo ecuatoriano, cerrado en el 2024 con un apenas de 0.53%, aunque esto también refleja la debilidad en el consumo. Colombia, al manejar el peso, sufrió una inflación severa del 13.12% en el año 2022, afectando el costo de vida, pero dándole flexibilidad monetaria para abaratar sus exportaciones. Mercado laboral, pobreza y paradoja desigual. En el aspecto social, el desempleo en Colombia bajó constantemente hasta el 9.6 en el año 2024, reduciendo la pobreza al 31.8%. En Ecuador, mientras tanto, el desempleo formal subió al 9.8 y la pobreza repuntó al 32%. El coeficiente de Gini demuestra que Colombia sigue siendo un país mucho más desigual que un Gini de 0.55 frente al 0.46 de Ecuador, es decir, Colombia genera más riqueza pero concentra en menos manos. Al constatar los resultados con teorías de desarrollo, vemos que Colombia se alinea con el neoliberalismo. El libre mercado fue eficiente para reactivar el PIB, pero confirma que el mercado por sí solo no garantiza una distribución equitativa de la riqueza. Por otro lado, el buen vivir en Ecuador, enfocado en el bienestar integral por encima del crecimiento numérico, enfrenta límites prácticos. Aunque mantenemos menor desigualdad distributiva, el estancamiento del desarrollo humano y repotente de la pobreza demuestra que si un aparato productivo y energético sólido, los postulados de buen vivir se vuelven insostenibles en la realidad. Como conclusión general, el desarrollo radica no en los externos, requiere de un equilibrio inteligente entre la eficiencia económica en el mercado y políticas públicas eficientes. Muchas gracias.